Bueno, creo que podemos empezar con ustedes, chicos, hasta que se vayan uniendo el resto. Buenas noches, espero que hayan tenido una buena semana, que no hayan estado tan cargados de actividades. Empecemos esta con pie derecho y motivados para aprender un tema nuevo. Este momento les he cargado ya bastante información. El tema que el día de hoy vamos a compartir con ustedes es el grilado, ¿ya? Tenemos los contenidos de la cuarta semana acá. Vamos a revisar también algo sobre cocción o sobre elección de pulpo, un marisco bastante interesante que van a tener ustedes que trabajar un poquito más en investigación. Y adicional a eso vamos a aplicar en la ficha estándar la cocción del bife de chorizo, que es un corte de primera categoría de la res. Tenemos un video también que está cargado este momento en la plataforma, uno sobre el grillado de pulpo y uno sobre el grillado de bife de chorizo, que les recomiendo antes de realizar la ficha estándar, que en la tercera sesión de esta noche les voy a explicar cuáles son los ingredientes y las técnicas que vamos a aplicar. ¿Sí? Lo primero que vamos a revisar el día de hoy es la presentación que tenemos también dentro del CIF, no es esta vez, más de acá arriba, esta, ya que son 5 minutitos de video que tenemos, que es justamente la información que vamos a revisar el día de hoy, ¿ya? Creo que les comparto el... A ver, les comparto justo la pantalla esta de aquí. Bien. ¿Ya? La técnica del grillado y sus variables las podemos categorizar, o la palabra o la técnica que también hace referencia a este tipo de cocción es los asados. Sin embargo, los asados podemos hacer referencia también a productos como, por ejemplo, el caso de cocciones en espetón, el caso de cocciones en brasa, ¿no es cierto? Y el día de hoy nos vamos a centrar en el grillado y cuáles son sus variables. Este tipo de cocción que se puede aplicar a carnes rojas, a carnes blancas, a pescados, a mariscos. Vamos a ir viendo algunas consideraciones importantes para poder tener un excelente terminado en este sistema de cocción. Como primer dato importante, podemos decir que el grill o la cocción a la parrilla es una técnica de cocción por concentración. ¿Qué implica este sistema de cocción por concentración? Si nos acordamos un poco del primer trabajo que hicimos, ¿qué es lo que logramos con estos sistemas de cocción? Concentración. Luis. Luis. Profe, Sí, ya, gracias. ¿me escucha? ¿Qué me Ya. dijo? ¿Qué tipo de características tiene la cocción por concentración? Este, ayuda para que haya mayor jugosidad en la carne. Ya, tanto sabores como temperatura se concentran, ¿no es cierto? Como dice la palabra. Sí. En el grillado, aparte del sistema de cocción por concentración que vamos a tener, aplicamos calor seco, ¿sí? Eh, ¿Qué tipo de mecanismo, qué tipo de equipo se puede utilizar para realizar este sistema de cocción? Normalmente se emplea el grill, que puede emitirse el calor a través de carbón, de electricidad o de gas, ¿sí? La temperatura de cocción que se maneja en el grill se llega a través del movimiento del género hacia los lugares más calientes o más fríos del grill. Cuando yo estoy realizando una cocción y depende del tiempo que yo le dé a mi cliente, ¿no es cierto?, para poder lograr incluso el término de cocción que vamos a ver más adelante, yo podré considerar los espacios dentro de mi parrilla o de mi grill, ¿no es cierto?, donde tenga de pronto mayor calor, si es que tengo que terminar la cocción de la pieza enseguida, o colocaré, ¿no es cierto?, en los espacios donde de pronto no llegue el mismo calor, para evitar que se sobrecocinen o que se quemen, ¿sí? En el caso de los alimentos, se cuecen por evaporación de los propios líquidos del género cárnico, en este caso que son los géneros que vamos a analizar. Las piezas se cocen expuestas a una temperatura elevada, lo que provoca la coagulación de las proteínas y la caramelización de los jugos. Y obviamente el sistema de cocción, ¿no es cierto?, al tener yo calor seco y alta temperatura, yo lo que voy a crear es una película protectora, ¿no es cierto?, en el pedazo de carne, que lo que va a hacer es que se impida que salgan los jugos en la cocción. Es por eso súper importante manejar en este sistema de cocción temperatura alta,
¿sí? Vamos a manejar obviamente los espacios de la parrilla de tal manera que no se quemen los productos o que yo pueda controlar la temperatura, ¿no es cierto? En varias instancias en toda la parrilla o todo el grill que estemos empleando. Otra característica importante de este sistema de cocción ya es que se recomienda o es conveniente que las piezas de carne que vayamos a emplear con estos sistemas de cocción sean piezas de primera categoría o cortes de primera categoría. ¿Se acuerdan? A ver, Lía, la clase anterior habíamos hablado un poco de las categorías de la carne. ¿Cuál era la característica de las categorías de la carne o qué característica principal tiene una carne de primera categoría? No sé, ¿qué debe ser un rojo brillante? ¿Su textura o cuál? Ya, recuerden que teníamos menos tejido conectivo en este Ah, tipo de carne, el ¿sí? lomo fino, por Exacto. ejemplo, el lomo fino, la parte del músculo, de la paletilla, de eso. Ajá, justamente los cortes de carne que son mucho más magros. Es un músculo de la res o en este caso de las aves, del cerdo, ¿no es cierto? Que no tiene mayor trabajo, ¿no es cierto? Por lo tanto, su carne va a ser bastante soluble, ¿no es cierto? Es una carne bastante blanda. Es por eso que se aplica este sistema de cocción, se recomienda que los cortes que se apliquen a un grillado tienen que ser cortes de primera categoría. También podemos aplicar géneros como por ejemplo los pescados y se recomiendan asimismo que los pescados que se cocinen con este sistema de cocción pues sean cortes bastante gruesos, sean cortes sobre todo pescados grasos o semigrasos que tienen mayor estructura, porque sucede que los pescados que tienen mayor contenido acuoso y tienen mayor cantidad de colágeno, pues de pronto no soportan la temperatura alta y tienden a romperse con este sistema de cocción. Es por eso que se recomienda en el caso de pescados bueno, mariscos sí aguantan bastante bien. En el caso de los pescados, que sean pescados grasos o semigrasos. ¿Ya? Y otra característica también que hay que tener súper presente es que no se deben pinchar las piezas de carne que se están cocinando, ni tampoco aplastar. A veces tenemos la costumbre, ¿verdad?, de que cuando estamos cocinando un género, a veces esperamos hasta que se cocine y de forma involuntaria estamos con la espátula o con la pinza, estamos aplastando, ¿no es cierto? Para ver si así se acelera el proceso de cocción. Lo único que estamos haciendo es que haciendo que se extraigan los jugos antes de la terminación de la cocción de nuestro género, ¿sí? Y eso no es positivo, para nada positivo, porque yo quiero obtener, ¿no es cierto?, un género bastante jugoso al finalizar la cocción. Entonces, por favor, se recomienda que no se pinchen ni se aplasten los cortes de la carne cuando están cocinándose, ¿sí? Y aquí les tengo un videíto donde vamos a ver la siguiente característica importante de este sistema de cocción. Sí, aquí estamos, es un ave, son piernas de pollo. Igual estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo se maneja en esta parrilla, por ejemplo, una brasa, que es la responsable de emitir el calor hacia el género. La cara de Luis, está que, que quiere comerse esta carne. ¿Ya? Acá tenemos también una de las variantes, podríamos decir, de los asados, que es la cocción en espetón o en estas tiras, como ustedes se fijan, ¿sí?, a manera de clavos, en donde podemos colocar los pedazos de carne, vegetales y demás, para poder lograr una cocción en brasa, ¿sí? Vamos a tener un resultado similar al del grilado sin el empleo de la parrilla como tal. Si ustedes se fijan, acá son a manera de agujas, en donde está incrustada, ¿no es cierto?, la carne. La he colocado aquí como una variante del grilado, ya que obtenemos una característica bastante similar a la que se obtiene, ¿no es cierto?, en la cocción sobre una parrilla. Solo que acá estamos manejando a manera de clavos, en donde es el famoso espetón que se conoce, en donde estamos colocando pedazos de carne para que se cocine, ¿sí?
Bien, entonces, en el video anterior ustedes se fijaron que, bueno, en los dos videos anteriores, que cuando veíamos el pedazo de carne, ¿qué característica tiene este pedazo de carne? Si es que hago referencia, a ver, al primer video. ¿Qué podemos observar en este pedazo de carne? ¿Qué es una característica de este sistema de cocción? No sé si se fijan que tenemos aquí unas líneas, ¿no es cierto?, que se marcan, ya, que son el resultado de, obviamente, el efecto que causa la parrilla sobre la carne. Normalmente un buen grillado es el que tiene estas marcas de ambos lados y se forma como una cuadrilla, ¿sí? Lo que yo voy haciendo es colocando, obviamente, con una pinza, le voy dando la vuelta hasta formar a manera de una cuadrilla en toda la carne. Y lo ideal siempre en un buen grillado es que ambos lados del género, ¿sí?, estén con estas marcas, ¿ya? Entonces, esto logramos, por ejemplo, cuando estamos hablando de una cocción en parrilla. Algunas variantes que tenemos que utilizan, por ejemplo, una plancha o utilizan otro tipo de equipo, de pronto no me van a permitir ver estas marcas, ¿no es cierto? Pero esto es una característica intrínseca del grillado que se hace sobre una parrilla, ¿sí? Y es una característica bastante agradable que yo espero siempre en una carne grillada, pues verlo, que se queden esas marcas y que incluso esas marcas tengan esa forma cuadrillada, ¿no es cierto? Sobre todo puedo lograr en cortes como, por ejemplo, el pedazo de cerdo que vimos acá, o en cortes, por ejemplo, de un lomo fino, ¿no es cierto? O puedo lograr en el bife de chorizo, que es el corte que voy a emplear ahora, porque son cortes que tienen una estructura que permite que se marquen, ¿no es cierto?, esas líneas, ¿ya? Entonces, en un camarón, por ejemplo, que son mariscos, son porciones, el tamaño del camarón es más pequeño, de pronto es más difícil lograr la marca del grill. Tal vez en un langostino sí pueda lograr porque es más grande, ¿ya? O en un producto como el pulpo o tal vez en un pescado, ¿no es cierto? Puedo lograr yo que se marque en el grillado, ¿no es cierto?, la carne. Sin embargo, habrán cortes, como digo, que de pronto por la forma, ¿no es cierto?, no se permita marcar, pero vamos a tener una característica similar a la del pollo que vemos aquí, ¿no es cierto?, que ya empieza a aparecer la famosa reacción de Maillard, que es el tema que tenemos más adelante. Preguntas hasta ahora. ¿No? Sí, ¿qué es eso verde que está al lado de la piernita de pollo? ¿Qué es eso verde que está al lado del pollo? Veamos. Pimientos. Son porciones de pimientos. Sí. ¿Ya? Bien, esas variantes de las que les había hablado hace un momento pueden emplear también un grill como el que vemos aquí, que incluso no tiene un contacto directo con el fuego o con la brasa. Este tipo de grill que ustedes ven aquí, podemos utilizarlo, por ejemplo, directo sobre el fuego, ¿ya? Sin necesidad de, por ejemplo, ejercer calor a través del carbón o de la leña, ¿ya? Tal vez una de las características negativas que puede tener esta cocción en este tipo de grill es que no siempre vamos a tener la absorción de los sabores del carbón o de la leña hacia el alimento, que es una característica bastante común cuando yo realizo la cocción sobre una parrilla, sobre todo si esta parrilla funciona a carbón o a leña, ¿sí? Si tengo una parrilla, por ejemplo, que funciona a electricidad o a gas, posiblemente no voy a tener tan marcados los sabores ahumados que me ofrece el carbón y la leña, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de equipo también, ¿no es cierto?, lo que hace posiblemente es ayudarme a marcar las líneas en los productos, me ayuda también a que se filtre parte de la grasa, ¿no es cierto?, o los jugos que de pronto puedan soltarse en la cocción,
pero la desventaja de este sistema o de este tipo de equipo es que tal vez yo no voy a lograr, ¿no es cierto?, el sabor tan puntual del ahumado que lo da el carbón y la leña, ¿sí? Lo mismo acá, en el caso de la plancha, también puedo yo realizar asados sobre la plancha, ¿ya? Y voy a tener productos que tengan una excelente terminación de mallar, como vemos aquí, ¿no es cierto? Sin embargo, estos tipos de equipos no permiten que el sabor final, ¿no es cierto?, de carbón o leña puedan estar tan presentes, ¿ya? Y el siguiente, tengo aquí, por ejemplo, una parrilla. Esta parrilla sí puede, ¿no es cierto?, funcionar con carbón o leña, y lo más probable es que estos productos vayan a tomar un sabor mucho más firme, ¿no es cierto?, o tengan un sabor mucho más fuerte a carbón y leña. Ya vamos a ver más adelante un poco las desventajas de este sistema de cocción. Creo que es uno de los más comunes, ¿no? Y uno de los que más nos gusta, creo que a todos, por el sabor final que se obtiene, ¿no es cierto?, luego de la reacción de Maillard, ¿ya? Entonces, podríamos decir que algunas eh, varianzas que podemos tener con este sistema de cocción es el uso de la plancha, de la parrilla y del grill en este caso, que cada uno tiene sus ventajas y desventajas, y sobre todo cuando yo quiero lograr sabores de pronto un poco más ahumados. No quiere decir que en estos equipos anteriores no podamos lograr, ¿no es cierto?, reacción de Maillard o sabores agradables. Va a depender también del tipo de productos con los que yo haya condimentado o saborizado mis porciones de carne antes, ¿no es cierto? Incluso va a depender la aplicación de calor, y va a depender también del corte de carne que yo esté empleando, del tamaño, del sistema, de la temperatura de cocción interna que yo le dé. Todo esto va a influir obviamente en el resultado final de mi grilado. Pero el uso de la parrilla, ¿no es cierto? Lo que sí, o la ventaja que nos puede dar el uso de la parrilla, es el sabor mucho más profundo ahumado que yo puedo tener gracias al carbón y a la leña, ¿sí? Preguntas, creo. A ver. Tiene mucho que ver lo cocido a leña. No entiendo, Pedro. Díganos más. Decía que si tiene mucho que ver si la preparación lo hago a leña o lo puedo hacer en la parrilla, como usted mismo está diciendo. Cambia el sabor totalmente, ¿verdad? Sí, y sobre todo por el uso de qué tipo de leña, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso puede afectar o va a afectar significativamente el resultado final que tienes. Porque incluso la leña, no solamente cuando yo la combustiono para este tipo de cocción, por ejemplo, sino cuando tengo cocción en una olla de barro, pero con leña, yo voy a tener un resultado completamente diferente al que de pronto yo puedo obtener en la misma olla, pero sobre la cocina directamente, ¿no es cierto? O sea, la leña sí lo utilizo yo para como combustible, podríamos decir, ¿no es cierto?, como medio para poder lograr este sistema de cocción, pero la elección de la leña también es un punto bastante positivo en un resultado final espectacular en un pedazo de carne, ¿sí? Entonces, no solamente el carbón se puede utilizar, sino la leña de buena madera, ¿no? Hay obviamente maderas que no se recomiendan para combustionar de esta manera y poder hacer estos procesos de cocción, porque de pronto pueden tener componentes también tóxicos, como el caso del eucalipto, por ejemplo, ¿sí? No se recomienda que se utilice, aparte de que puede tener un aporte de sabor que no va a ser tan agradable al final, ¿no es cierto? Entonces yo puedo utilizar madera de buena calidad, de árboles, por ejemplo, de cítricos, o puedo utilizar faiques, o puedo utilizar maderas que de pronto sean más sensibles y que no tengan tanta fuerza o tantos productos químicos que se puedan combustionar, ¿sí? Entonces hay que saber elegir. ¿Qué más? Bueno, continúo. Bien, entonces, la reacción de Maillard es este proceso que se da en estos sistemas de cocción. Entendemos a la reacción de Maillard como un conjunto de reacciones químicas que se producen entre proteínas y azúcares de los alimentos cuando se calientan. Esta reacción de Maillard también se conoce como pareamiento no enzimático, es el responsable de muchos de los colores y sabores existentes en la mayoría de alimentos, ¿sí?
¿ya? Es muy importante tener en consideración que para que la reacción de Maillard, que es este proceso de doramiento o de sellado, ¿no es cierto?, del alimento, se puede dar solo en una atmósfera seca. Es imposible que exista, por ejemplo, agua o algún otro tipo de líquido y que se dé una reacción de Maillard, ¿ya? Es por eso súper importante que en el proceso de grillado yo mantenga, ¿no es cierto?, los jugos dentro de la cocción del género, ¿no es cierto?, que evitar que la temperatura sea baja como para que puedan salir todos los jugos y crear esta reacción o este sellado que lo que va a hacer es eh, crear esta capa protectora que lo que va a suceder con el alimento es que va a mantener toda la humedad dentro, ¿sí? Pero yo no voy a colocar otro tipo de elemento líquido, ¿no es cierto?, o agua, porque con eso yo estaría entorpeciendo la reacción de Maillard. Recuerden que tenemos caramelización, tenemos uso de alta temperatura, ¿no es cierto?, pardeamiento de enzimático, entonces para yo poder lograr esta reacción necesito tener alta temperatura y no permitir que exista otro tipo de líquido que vaya a entorpecer el producto final. ¿Ya? Y existen fases para la reacción de Maillard. Yo necesito esperar un tiempo o necesito darle un proceso al grillado suficiente para que pueda alcanzar el sabor y las características deseadas. ¿Ya? Cuando yo coloco el género sobre la parrilla o el grill, no existe todavía una producción de color. Esta fase, la primera fase que yo tengo en la reacción de Maillard, lo que hago es permitir que se unan los azúcares con los aminoácidos. Ustedes están ya con la ISA, ¿no es cierto?, en proteínas. ¿Ya? ¿Qué son los aminoácidos, Pedro? No. Los componentes de la proteína, ¿sí? Entonces, estos componentes son los componentes más pequeñitos que tienen las proteínas. Proteína ingresa a nuestro organismo como proteína, pero en el desdoblamiento, en el proceso de descomposición, yo obtengo ¿qué cosa? Aminoácidos, ¿sí? Estos aminoácidos son los que reaccionan junto con los azúcares. Y se empieza a dar la primera fase de la reacción de Maillard. En la segunda fase existe una formación inicial de colores muy ligeros, entre amarillos y pardos y cafés, ¿ya? Y en esta segunda instancia del proceso de Maillard todavía no tenemos esos olores o esa característica de olor agradable que yo voy a lograr hasta el final de la fase, ¿ya? En la tercera fase de la reacción de Maillard se produce la formación de los famosos pigmentos oscuros que se denominan melanoidinas, ¿sí? Estas melanoidinas son las responsables del pardeamiento o la coloración oscura que ya empieza a darme sabores y me empieza a dar un color y un olor mucho más agradable, ¿sí? Y en la cuarta y última fase de la degradación se forman los denominados aldehídos, que son responsables ya de esa coloración fuerte, parda, oscura y de los sabores también ya característicos y finales que nos da la reacción de Maillard, que es lo que esperamos o el producto final que yo espero obtener luego de todo este proceso. Entonces, lo que hago es ir sumando o ir levantando la temperatura hasta formar, ¿no es cierto? O hasta llegar a esta última fase donde ya voy a tener yo un producto que tiene ese olor y tiene esa característica de sabor atractiva. Ahora, hay una siguiente fase que es en la que muchas veces caemos todos, ¿ya? Porque una cosa es que yo pueda lograr ese pardeamiento, ¿no es cierto? En el cambio, ese ligero tostado en mi género, ¿no es cierto? Que me va a dar esos sabores atractivos. Pero cuando yo caigo en la temperatura adicional o mayor temperatura que no estoy buscando en la cocción, ¿qué es lo que sucede? Puedo llegar a quemar el alimento, ¿sí? Eso es lo que no quiero lograr yo con la reacción de Maillard o en la cocción al grill o a la parrilla que yo estoy buscando, ¿sí? Muchas veces sucede que yo no le he dado la limpieza correcta a la parrilla o tengo muchos elementos en la condimentación o en la saborización de mi género que se quemaron en el proceso, ¿no es cierto?, de cocción sobre el grill o la parrilla
y eso se impregna o se pega en el alimento y está causando ¿qué cosa? Que se queme, ¿sí? Entonces yo estoy pasando a una quinta fase que no es adecuada o no es esperada en este sistema de cocción. Es ahí cuando se empiezan a formar, en cambio, las famosas acrilaminas, que son estos componentes tóxicos de estos procesos de cocción. ¿Sí? Cuando tengo mucha temperatura, formo estos componentes tóxicos que lo que hacen a un futuro es causar problemas relacionados con el cáncer. ¿Sí? Es por eso que muchas veces estos sistemas de cocción son un poco mal vistos en la comunidad, sobre todo de la nutrición y la dietética. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy logrando al superar la temperatura de cocción y al quemar, ¿no es cierto?, estos productos, estoy desarrollando las famosas acrilaminas que pueden llegar a ser tóxicas y que obviamente nos dan estos sabores también amargos, ¿no es cierto?, que no quiero yo en mi producto, que no son deseados, ¿sí? Entonces, una cosa es que yo llegue a mi reacción de Maillard, llegue hasta la cuarta fase en donde yo voy a tener un parrillamiento completo y sabores y colores y olores agradables, y otra es que yo sobrepase el tiempo de cocción y lo queme. Es lo que hacemos cuando hacen las famosas parrilladas. Terminan los pedazos de carne completamente quemados, ¿no es cierto? Porque mientras más tiempo esté en la parrilla, más rico, no. La idea es que yo controle los tiempos de cocción, controle, ¿no es cierto?, las temperaturas de cocción para poder lograr estas 4 fases de mi reacción de Maillard, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Puedo continuar? Ya. Ya, creo que para la siguiente sesión podemos continuar con las escalas de temperatura y los términos de cocción, porque aquí igual nos vamos a demorar un poquito más, ¿sí? Mientras tanto, no sé, sí me gustaría que hagamos preguntas. En la mañana, por ejemplo, muchas personas me preguntaban que cómo puedo yo lograr de pronto el sabor del humo o de la parrilla, ¿no es cierto? Si es que no tengo, por ejemplo, carbón o no tengo leña para poder lograr. Y la industria también tiene ciertos productos que nos pueden ayudar a lograr sabores similares, sin embargo, no se recomienda que se utilicen en grandes cantidades, que es el empleo, por ejemplo, del humo líquido en estos, como para lograr salsas ahumadas, para lograr incluso géneros cárnicos que tengan una condimentación utilizando el humo líquido, que lo que puede hacer es, sí, favorecer, ¿no es cierto?, con sabores similares al del carbón o la leña. Sin embargo, estamos frente a un producto sintético que tampoco hay que abusar del consumo. Aparte, no solamente por el tema de uso de productos sintéticos, ¿no es cierto?, químicos, sino también porque puede llegar a causar un efecto nocivo en el sabor final. Si yo abuso de este tipo de productos, entonces voy a tener un sabor que no se acerca a la realidad o al producto inicial que sería, ¿no es cierto?, la carne sobre un carbón o una leña. ¿Ya? Entonces, si bien es un producto que se puede usar, se tiene venta libre, ustedes pueden encontrar en cualquier supermercado. Claro que hay diferentes tipos de humo líquido y hay unos que tienen sabores mucho más agradables que otros. La intención siempre es que no se abuse de este producto para evitar, ¿no es cierto?, generar el consumo de mayor cantidad de productos químicos. ¿Ya? Entonces, es una alternativa, sin embargo, no hay nada mejor que obtener, digamos, el sabor original. No hablo por la parte nutricional, ojo, me olvido un poco de este tema, sino es un poco por el sabor natural que puede de pronto ofrecerme el carbón o la leña en este tipo de sistemas de cocción. ¿Sí? Y otra cosa súper importante que tampoco hay que abusar de estos sistemas de cocción porque, ojo, ¿no? Recuerden que a la final puedo estar yo superando la temperatura de la reacción de Maillard y permitiendo que se quemen los alimentos y el consumo excesivo de este tipo de productos, como digo, pueden llegar a aumentar la parte toxicológica de las acrilaminas y poder causar a largo plazo un problema de cáncer, ¿ya? Entonces es un poco la recomendación que se da al consumo de este sistema de cocción, ¿ya? ¿Alguna pregunta adicional? Podemos cortar y volvemos enseguida. Ya, o dejamos ahí que se vaya el tiempo. No, falta 3 minutos.
Ya, bueno, puedo seguir conversando hasta que se corte la, esta clase y enseguida, por favor, con el mismo idea y todo, las reuniones que yo les estoy poniendo ahorita ya en el CIP son reuniones recurrentes, entonces ya no tienen que colocar ni clave ni esta, ya nos vamos a poder conectar durante toda la semana, sí, con la misma idea. Entonces ya no vamos a tener el problema. Si es que es posible, sí compártales a sus compañeros de pronto en el chat, porque me han estado igual preguntando, antes les ponía en el chat y me decían que les ponga en el sistema. Ahora les pongo en el sistema, me dicen que les ponga en el chat. Entonces, si me pueden ayudar compartiendo, les agradecería mucho. ¿Ya? Bien, lo que les voy a cortar, nos conectamos en unos 5 minutos con la misma idea entonces, ya les veo. A ver, tengo una pregunta. Y la salsa barbecue me dice, bueno, aprovechemos que tenemos estos minutitos. Sí, la salsa barbecue en la mayoría de los casos de estos productos industriales que ustedes pueden encontrar en el mercado, usan humo líquido dentro de su composición. Sí, para yo poder lograr una salsa barbecue excelente, tendría que emplear carbón o leña en el proceso para poder obtener estos sabores ahumados que se impregnen en la salsa y un tiempo prolongado de cocción, baja temperatura, como para poder lograr que se vaya impregnando los sabores en una salsa de manera original. Que eso es lo que hacen, por ejemplo, los americanos, que es Carolina del Norte, Carolina del Sur, que son los papás de las parrillas y barbacoas. Ellos elaboran las salsas, por ejemplo, de forma natural sobre el carbón o la leña. ¿Sí? Que no es lo mismo, la mayoría de nuestras salsas industriales tienen humo líquido dentro de su composición. Hay algunas muy buenas, pero estamos utilizando este producto, entonces a la final termina siendo un sabor sintético, ¿sí? Eso, Pedro. Ya, ahora sí, ya nos vemos en el siguiente. Chao.